Señor les bendiga, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo en general, en esta hora hermosa que estamos listos para compartir el pan de vida, ¿verdad? Y hoy es un día especial porque nos hacemos uno con nuestro Señor a través de la cena del Señor, de la Santa Cena. Y queremos compartir la palabra de Dios, una reflexión antes de tomar el pan y el vino. Yo tengo listos los elementos aquí, tengo pan y tengo vino para poder participar, para poder tomar la cena del Señor juntamente con todos los que tengan a la mano el pan y el vino. Si lo quisiera preparar, todos aquellos que puedan hacerlo, en el nombre de Jesús. Creemos que estos son tiempos, son días en que no podemos dejar de hacer y realizar esta ordenanza que nuestro Señor estableció en su palabra, y por el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de perseverar y de hacerlo como un acto de fe y de obediencia, y poder así agradar a nuestro Señor, hacernos un autoexamen, poder revisar nuestro campamento, cómo está nuestra vida, y poder darle gracias al Rey de Reyes por la obra que ha hecho en nosotros, y participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Hoy vamos a compartir el tema la agonía del Cordero, como ya está ahí en el slide, la agonía del Cordero. Y vamos a fundamentarnos en la ley del Señor, en su palabra viva. Entonces, para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 44. En el nombre del Señor Jesús, vamos a tomar la palabra en nuestra boca, en nuestros labios, en este capítulo 22, verso 44, que dice ahí: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Quisiera repetir otra vez esa lectura. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué tremendo este cuadro que tenemos ante nosotros. Él había salido al monte de los Olivos y sus discípulos lo habían seguido. Cuando revisamos y vemos el contexto de estos pasajes, vemos que había un jardín, hay un huerto que se llamaba Getsemaní. Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos lo relata, pero acá también en el capítulo 22 de Lucas se ve esa escena. Entonces vamos a poner los versos ahí y entender un poco, con la ayuda del Espíritu Santo, cuál era la atmósfera que se estaba viviendo en ese momento allí, en ese lugar. Y entonces nuestro Señor, aquí está el relato bíblico de lo que estaba sucediendo en ese momento en que Él estaba a punto de ser, digamos, apresado por los hombres y todo lo que seguía, ¿verdad? Estaba en camino a la cruz, al monte Gólgota, para allí morir y derramar su sangre y también resucitar al tercer día. Pero me llama la atención a mí intensamente este pasaje, y lo estaba viendo y contemplando un poco, y me estaba dando cuenta, el Señor ponía en mi corazón unos pensamientos que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, como repito, hoy es día de Santa Cena, el día de sentarnos a su mesa, al pan, al vino,
Yo tengo mis elementos acá, pan y vino para participar, y todos los que lo van a hacer en esta tarde, en este día con nosotros, con mi familia y en casa, ¿verdad? Cada quien en casa, porque así estamos ahora. Entonces lo vamos a realizar en el bendito nombre de Jesús. Y entonces, amados hermanos, veo este cuadro acá, y entonces la pregunta es, que me salta a mí primeramente, es que él estaba en una situación bien tremenda, bien terrible, que se puede ver acá, en este contexto, alrededor de esta lectura, y tenía una lucha tremenda, nuestro amado Señor. Jesús tenía una batalla tremenda que estaba librando ahí en ese momento. Tanto así que esto que leímos dice, y estando en agonía. Qué tremendo, estando en agonía. Y investigando un poquito esto, uno se da cuenta que esta palabra agonía viene del término agonizar. Dice, qué tremendo, viene del término agonizar. Esta palabra que dice acá, estando en agonía. Pero mire qué hacía él, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, no había llegado al Calvario, a la cruz, y él ya estaba derramando sangre. Mire qué cosa más hermosa esta, que no había llegado al sacrificio pleno, ¿verdad?, en la cruz, y su sangre ya estaba cayendo a tierra, en ese lugar, en el Monte de los Olivos. Y ahí era donde se estaba dando toda aquella escena, ¿verdad? Y la lucha, la batalla que él tenía era tan intensa. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo acá? Él tenía una lucha tremenda, bien intensa, que la vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Él estaba batallando con la misma muerte. No era que él no quería ir a la cruz, ¿verdad? Cuando él dijo, Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, no era que él no quería ir a la cruz a morir. Él mismo dijo, para esto he venido, para dar mi vida. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces él sabía que tenía que llegar a la cruz. Entonces cuando él expresaba acá que quería que aquella copa pasara, no era que él no quería morir, no era que él no quería ir a la cruz, sino que acá lo que estamos viendo es que había una fuerte lucha. Yo me doy cuenta en el contexto, yo me doy cuenta en escudriñando que había una pelea tremenda, y era que el enemigo quería matarlo a él, el enemigo quería que él no saliera de ese lugar para ir a la cruz. Entonces él está rogando ahí y está orando intensamente, y él está, también lo vamos a ver un poquito más adelante, diciendo estas palabras así, pero porque el enemigo que estaba atentando en contra de su vida, en ese momento de angustia, mire, de agonía, en ese momento tan tremendo que él estaba viviendo. Entonces muchos creen que era porque él no quería ir a morir, y repito, la Biblia dice, Jesús lo dijo, yo para esto he venido. Entonces él sabía que tenía que ir a la cruz y tenía que morir. Entonces, pero el asunto era que él lo que no quería era morir en este lugar, porque era un ataque terrible el que Satanás tenía en contra de él. Entonces, por eso era que estaba en esa situación, y dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Era un cuadro terrible, ¿verdad? Él estaba sufriendo un trauma terrible en ese lugar. Era una ansiedad, una angustia, agonía. Por eso le decía hace un momento que ese término agonía viene del término también agonizar, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a continuar para poder ver un poquito esto, porque qué tremendo que tanto fue su amor, que desde antes que llegara al Calvario, desde antes que llegara a la cruz, mire, ya estaba él derramando, ya estaban cayendo, su sangre estaba cayendo como gotas
de sangre hasta la tierra. Entonces dice que, vamos a ver si adelantamos un poquito, él tomó la victoria en ese lugar, nos hizo parte de su victoria, pero repito, ojo con eso, él no era que no quería morir, él sabía lo que estaba haciendo, él lo que estaba pidiéndole al Padre, y que lo vamos a ver en estos versículos, era que le diera la victoria, que lo sacara de ahí, de ese lugar, porque si el enemigo lo hubiera matado ahí, si el enemigo le hubiera hecho daño ahí, él no hubiera podido ir a la cruz y morir por la humanidad. ¿Y qué hubiera pasado con la humanidad? Entonces eso era lo que estaba, esa es la lucha de él. Sigamos. Mateo 26, 36. Estos son los versículos conducentes aquí para poder ver el contexto. En el Evangelio según San Mateo 26, 36 también se ve esto. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ahí está, mira. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces vemos que la prioridad aquí era orar. ¿Por qué razón? Por todo lo que ya comentamos. Era una lucha, era una batalla la que él tenía ahí en ese momento. Ya lo vamos a ver un poquito más en el diccionario, como lo traduce la Biblia. Pero aquí está el cuadro una vez más. Pero aquí lo que quiero resaltar yo es que les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y eso lo dice la Biblia, que lo hizo como 3 veces. Ese es un versículo. El otro es en Marcos 14, 32. Marcos 14, 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Acá lo vuelve a repetir. Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Aquí se vuelve otra vez a pronunciar esa frase, ¿verdad? Y era por la intensa lucha y batalla que él estaba sufriendo en ese momento. Marcos 14, 34. Mire cómo estaba la atmósfera ahí. Esto solo para ir viendo cómo estaba la situación. Marcos 14, 34. Les habla Jesús y les dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire eso. Quedaos aquí y velad. Y él seguía yendo a orar. Pero mire qué expresión esa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir lo que estábamos diciendo en un principio. Él tenía una intensa lucha ahí con la muerte en ese momento. Parece que un espíritu de muerte había venido. El enemigo estaba atacando con todas sus fuerzas. Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Quería que nuestro Señor no saliera de ese huerto, no saliera vivo de Getsemaní. Quería matarlo en ese momento ahí. Entonces, repito, si él no hubiera orado intensamente como lo hizo, porque acuérdate que él era Dios y es Dios, pero era Jesús hombre. Él estaba en carne propia como hombre, viviendo toda esa situación. Y si el enemigo le hubiera cortado la vida en ese momento, entonces ¿cómo hubiera ido él a la cruz? ¿Verdad? ¿Cómo hubiera ido a cumplir la palabra, lo que estaba escrito en el rollo del libro de él? Y a derramar su sangre por toda la humanidad, por los pecadores, entre los cuales estamos nosotros. Entonces yo lo que veo acá es una lucha, una batalla a muerte que nuestro amado Señor estaba llevando porque estaba pensando en nosotros, estaba pensando en su iglesia, estaba pensando en que si Él no salía de ahí con vida, ¿qué iba a suceder con nosotros? ¿Qué iba a pasar con nuestras vidas, con nuestras familias? Y esa era la angustia que Él tenía. Para mí es impresionante porque Dios me puso ese pensamiento hace en la mañana y entonces yo no lo había de esa manera contemplado más.
¿verdad? Siempre lo habíamos visto de una forma que como que él se atemorizó ahí, y tanta era la presión, digamos, ¿va? Y todo lo que iba a venir sobre él, que él estaba, como quien dice, apelando, ¿verdad? Apelando a que el sufrimiento no se llevara a cabo, pero no es así, no es así, sino que él no estaba en ese momento apelando por esa situación. Él sabía que iba a sufrir, él sabía que tenía que vivir la angustia terrible, ¿verdad? Pero por así decirlo, ¿verdad? El temor, la angustia de él era no poder salir del Getsemaní vivo, porque si no, no podía cumplir con la comisión que el Padre le había dado. Entonces, como humano en ese momento, porque él, como nosotros, 100% humano, 100% hombre. Entonces, como humano, él sintió todo esto. Porque si no, no dijera la Biblia, ¿verdad?, que él estaba en agonía. Eso solo un humano lo puede sentir, ¿verdad? No digamos nosotros que Dios puede sentir agonía. ¿Y de qué puede sentir agonía nuestro Dios poderoso? No era como hombre que él estaba en esa situación. Mire al punto que acá dice en este verso, y les dijo, mi alma, mire, está muy triste hasta la muerte. Entonces es un sentimiento puramente humano, ¿verdad? Porque ¿cómo le va a tener Dios miedo a la muerte? Pero aquí estamos diciendo que él es 100% hombre, humano, carne y sangre. Estaba teniendo esta gran batalla, esta gran lucha. Entonces aquí vemos cómo estaba alrededor la atmósfera ahí de lo que estaba pasando. Sigamos un poquito adelante. Marcos 14:41. Mire, aquí lo reitera, acá mire, que fueron 3 veces. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Es que tremendo. La tercera vez, y a la tercera, ¿verdad?, como dijéramos nosotros, ¿verdad?, en buen chapín, a la tercera fue la vencida. Pero ¿qué es lo que había sucedido aquí? Aquí lo que había sucedido es que él oró intensamente, él sufrió, él se angustió, pero ¿sabe qué? El Señor le dio la victoria. Jehová nuestro Dios, nuestro Padre, le dio la victoria. Él pudo salir del Getsemaní a cumplir con la comisión que el Padre le había encomendado, y era morir por el mundo, era derramar su sangre por todos aquellos que habían de ser redimidos y salvados, entre ellos nosotros. Qué bendición, mire qué amor tan grande. Yo veo un gran amor, veo un gran afecto aquí de parte de Dios, extraordinario para el pueblo de Él, para su iglesia bendita. Entonces vino la tercera vez y les dijo, dormir y a descansar, basta. ¿Ah? La hora ha venido. Entonces, ¿la hora ha venido de qué? La hora ha venido en que Él iba a ser entregado y ya iba directo al Gólgota. Pero ahí Él tomó una gran victoria. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el contexto acá, cuando vemos estos cuadros, especialmente en el Evangelio de Lucas, dice que en esta angustia, dice que un ángel dice que apareció y lo fortalecía. Un ángel del Señor se apareció ahí en el huerto, ahí en Getsemaní, y dice que lo fortalecía, le daba fuerzas. Mire la intervención angélica, la intervención de Dios, cómo Dios envió su ángel y lo fortaleció y lo sacó en victoria. Entonces ahora él ya iba triunfante, él iba ya victorioso a cumplir con la comisión que él había recibido. Y entonces eso es parte de esa victoria, es parte de nosotros. Él nos ha hecho a nosotros parte de esa victoria, de esa conquista que él hizo. Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, entender esas cosas, porque no fue en vano ese sufrimiento, esa agonía, ese sudor que en el original de sudor ahí dice coágulos. Dice que su sudor caía como gruesas gotas de sangre a la tierra. Pero si lo decimos como dice en el original, entonces tendría que decir
tendríamos que decir, como coágulos de sangre caían a la tierra, su sangre, caían como coágulos de sangre. Entonces, él estaba aquí batallando. Mire, eso es toda la oración. Por eso les dijo él, velad, ¿verdad? Porque era una lucha que los discípulos no pudieron hacer, porque dice que estaban cargados sus ojos de sueño y estaban un espíritu de tristeza terrible, ¿verdad? Solo para que nos demos cuenta lo que a ellos les había afectado. Entonces a nuestro Señor la muerte lo quería derrotar ahí, Satanás lo quería terminar ahí, y a los discípulos los fueron cargados de sueño y de tristeza. O sea que ahí había una lucha espiritual, pero terrible en ese momento. Entonces sigamos un poquito adelante. Lucas 22, 44. Regreso acá o voy a traer al verso donde empezamos. Y estando en agonía, esto me llamó mucho la atención. Estando en agonía, ya va a ver por qué. Oraba más intensamente. Mire eso. Quiere decir que cuando nosotros estemos en angustia, en agonía, la versión al día dice angustia. Pero tenemos que orar más intensamente. Cuando estés en una prueba, en una batalla, en una lucha, hermano, que piensas que no vas a salir, hay que orar fervientemente, intensamente y no soltar. Y era su sudor, aquí lo dice, mire, como grandes coágulos, podríamos decir aquí, gotas, coágulos de sangre que caían hasta la tierra. Aquí está la versión al día, mira que aquí la tengo, sí, mismo verso. Mira cómo dice la versión al día. Pero como estaba angustiado, mira, aquí no dice agonía, aquí dice angustiado. Dice, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces era una intensidad ahí de batalla, de lucha. Eso lo vamos a ver ahorita. Ya vamos a ver por qué antes de participar. Yo tengo mis elementos aquí, pan y vino, y voy a participar aquí en mi casa. Y entonces cada quien lo puede hacer también ahí en el seno de su hogar, con su esposa, con sus hijos, solo como esté, tomar pan y vino o jugo de uva y pan y seguir siendo parte de esta victoria tan tremenda. Yo lo que veo es que querían frustrar las fuerzas de las tinieblas, querían frustrar aquí esa tremenda victoria, esa salvación tan grande, esa redención que no se compra con oro ni con plata, ni con piedras preciosas. El enemigo quería frustrar eso, y por eso fue que nuestro amado Señor, que nos amó y nos ama y nos amará tanto, sufrió ese colapso. No sé si tuvo que haber sido un colapso nervioso, tuvo que haber sido un trauma tremendo, pues terrible, ¿verdad? Su cabeza, su cerebro, no sé. Mi Señor angustiado, lo vimos hasta la muerte, en agonía, como decíamos en un principio, agonía viene de agonizar, entre otras cosas. Pero lo hizo porque miraba nuestro rostro, miraba Él el futuro y nos veía a nosotros, para que nosotros no fuéramos al infierno, para que nosotros no fuéramos al castigo eterno. Y el enemigo no pudo frustrar eso. Y por eso nuestro Señor bendito decía, Padre, dice que 3 veces fue y dijo lo mismo, las mismas palabras. Y lo que decía era, Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ahí lo que estaba diciendo él era, no permitas, yo estoy parafraseando acá, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Es como que él estaba diciendo, Padre, no permitas que yo termine aquí en este huerto. No permitas que el enemigo aquí destruya mi vida. No permitas que, o en otras palabras, ¿verdad? Permite que yo pueda salir de aquí, de este huerto, con vida. Porque si no, se van a perder miles, millones.
¿verdad? Si no, van a ir al castigo millones de millones. Y entonces era a lo que él se estaba refiriendo, es lo que el Espíritu me ponía a mí en mi corazón, lo que me daba a entender, y no que él no quería ir a morir. No, yo no creo creemos que no es eso. Él sabía que tenía que ir a dar su vida. Amén, para eso vino, derramar su preciosa sangre, y por eso ahora vamos a participar del vino, símbolo de la sangre del Cordero. Y por eso este tema le pusimos la agonía del Cordero. Pero ¿cuál fue esa agonía? Esa agonía fue por nosotros también. Esa agonía fue por salir victorioso de ahí, de ese huerto de Getsemaní, para terminar la obra. Amén. Por eso él dijo también, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan: a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. Y dijo él: el Padre me dio la autoridad de volver a tomarla, yo la pongo y la vuelvo a tomar otra vez. Es decir, yo muero y resucito otra vez, porque doy mi vida. Mire qué cosa más linda, todo fue por amor, todo fue por su misericordia, por su gracia. Y por eso nosotros estamos aquí a punto de ser arrebatados, porque el tiempo, las señales lo dicen. Estamos a punto de irnos con él. Bueno, sigamos un poquito adelante, porque se emociona uno aquí pensando en esto. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo pone la luz, se ven cosas en la palabra, en la Biblia. Sigamos acá. Mire, agonía, según la traducción del diccionario bíblico Strong. Miren lo que significa agonía, según el diccionario del Strong Concordance, de la palabra de Dios. Mire qué significa. Por eso le decía, mire, lucha, conflicto, angustia. Amén, ya vimos que era una angustia, y por eso caían coágulos de sangre, sudor, como gotas de sangre a tierra, que ya estaba derramando. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ahora dice acá, lucha, conflicto. ¿Se da cuenta? Era una guerra terrible la que se estaba viviendo en ese lugar, en ese momento, que nuestro amado Cristo estaba padeciendo. Es decir, Él estaba librando una gran batalla en ese lugar, en esa hora, hermano. Pero batalla tremenda en ese lugar. Qué tremendo. Y todos los que hemos tenido ataques del enemigo, todos los que hemos tenido ataques de Satanás, entendemos, hermano, un poquito, que no se compara con lo que él batalló en ese momento, pero entendemos un poquito de lo que sucedió con él. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido ataques de Satanás, que el Señor lo reprenda, pero no hasta el punto de nuestro amado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La agonía del Cordero llegó hasta el punto de la muerte, hermanos. Llegó hasta el punto de que él sentía que no iba a salir de ahí, de ese lugar. Perdón que yo vuelva otra vez a ese punto, ¿verdad? Pero me impactó en mi corazón eso. Es que el enemigo no quería que él saliera de ahí con vida. No lo quería dejar salir de ahí, caminando. Pero no lo logró. Nuestro Señor venció, porque oraba intensamente, oraba intensamente, oraba intensamente, y lo venció. Y venció a la muerte ahí también, y salió. Y entonces iba directo a lo que tenía que hacer. Pero mire, era una lucha, era una guerra espiritual en ese monte de Getsemaní, en ese monte de los Olivos, Getsemaní, en ese momento, que es difícil imaginarlo nosotros. Pero por eso le hacía referencia a los ataques que en algún momento hemos tenido de parte del enemigo. Pero con nuestro Señor hubo una intervención angélica y tuvo que llegar el ángel del Señor y lo fortalecía, y lo fortalecía, y lo fortalecía, hasta que él se hizo fuerte y se levantó de ahí como hombre, porque él estaba repito, en carne y hueso y sangre como nosotros. Pero era una batalla terrible. Ese fue un momento de guerra espiritual que él libró ahí y logró vencer el ataque ese antes de ir a la cruz, ¿verdad? Y demostró ahí con su valor, con su valentía, que él sí iba a derramar
su sangre, porque de su frente caían esas gotas de sudor en forma de gotas de sangre a la tierra, para que Él pudiera quitar la maldición de la tierra, la maldición que había caído sobre la tierra, y Él, con los que Él amaba, Él estaba peleando esa batalla en ese momento. Entonces mire aquí, lucha, conflicto, angustia, esa es agonía, según el diccionario bíblico. Pero mire, según el diccionario secular, digamos, va a la DREA, la Real Academia Española, mire cómo se traduce ahí agonía. Mire esto: congoja del moribundo o estado que precede a la muerte. ¡Hala, qué tremendo! Mire lo que hizo el Señor, mire lo que hizo nuestro amado por nosotros. Y a eso, congoja del moribundo. Ya ve, Satanás lo quería matar ahí. O estado que precede a la muerte. La muerte se quería apoderar de él. Y no pudo, no pudieron. Qué tremendo nuestro Señor, va, y poderoso es. Esa es la victoria que Él nos da a nosotros. Pero esa agonía del Cordero fue por nosotros, por amarnos tanto. Continúo para ir terminando con este pensamiento. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta. ¿Se acuerda de Isaac y de Abraham cuando el Señor le pidió a su hijo Abraham y iban al monte Moria y se lo pidió en sacrificio? Esa es la sombra, es la figura de ese cordero, de la agonía que el cordero llevaba y tuvo que hacer en aquel monte de los olivos. Yo me imagino este cuadro cuando Isaac iba con Abraham y llevaban de todo, ahí lo dijo él, y no había cordero. Entonces yo creo que Isaac sí presentía, Isaac sí sentía, hermano, que el cordero iba a ser él y que él era el que iba a ser sacrificado. Él estaba preguntando aquí a Abraham y le dice: aquí está la leña, ¿verdad? Aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham lo que le respondió fue, ¿verdad? Imagino que Abraham intercediendo en todo el camino, hermano, hacia el monte, le dijo: Jehová proveerá cordero. Era un hombre de fe, era el padre de la fe, pero era la sombra, repito, de ese cordero precioso que derramó su sangre ahí en el monte de los olivos. Coágulos de sangre caían de su frente hacia la tierra. Esa es otra situación que había que ampliar, ¿verdad? Pero fíjese, caía su sangre a la tierra. Y el Señor me ponía a mí, estaba quitando la maldición de la tierra, la maldición con que porque había sido maldecida la tierra. ¿Se acuerda cuando cayó Adán y Eva? Entonces ahí la tierra fue maldecida. Entonces, pero él estaba ahí haciendo la obra, comenzando a hacer esa obra, y estaba derramando su sangre preciosa. Ahí hay que ampliar mucho, ahí habría que ampliar mucho, pero eso es un pensamiento. Ahora, acá me imagino yo, el pensamiento aquí lo quiero extraer es, hermano, ¿qué era lo que Isaac llevaría en su mente en ese momento? El hijo de la promesa, que es figura de Jesús. Entonces, yo me imagino que Isaac diría: todo lo llevamos aquí, y mi papá ya lleva el pedernal, ¿verdad? El puñal ya lo lleva afilado. Y entonces él se imaginaba, ¿verdad? Pensando un poquito, que se vale pensar, que él iba a ser el cordero. Pero Abraham, que era un hombre de fe, sabía que Dios podía proveer un cordero. Este es el mismo cordero, mire, es nuestro cordero precioso, del cual nos vamos a comer hoy, el pan y el vino. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Qué tremendo. Antes de cerrar y participar, los que vamos a participar del pan y el vino, Éxodo 12:3, este mismo cordero es, mire: hablad a toda la congregación de Israel diciendo:
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Se acuerda de Éxodo 12? La Pascua. Es el mismo cordero. ¿Se acuerda que había que manchar los postes y los dinteles de las puertas y ventanas? Es el mismo cordero. Amén. Nuestro cordero hermoso que sufrió la agonía en el huerto de Getsemaní. Nuestro cordero que entró en el monte de los olivos y empezó aquella lucha, aquella guerra espiritual, porque eso fue una cuestión espiritual, hermano. Ay, hay muchas cosas que ver, pero yo me imagino, hermano, yo me imagino la opresión en ese huerto. Yo me imagino cuando él entró ahí. Che, hermano, si es que se habla de agonía en ese lugar, mire todo lo que había: agonía, tristeza, espíritu de muerte. Mire todo lo que había: sueño. En los discípulos, él tuvo que ir a orar, y tuvo que ir y orar 3 veces, repetir lo mismo delante del Padre. La angustia. Dije, hermano, qué atmósfera, qué lucha habría ahí en ese lugar. Yo estoy impactado con eso. Cuando yo me pongo a ver así despacio, ¿verdad? Es una tremenda guerra. Pero era este cordero, mire. Era la sombra de lo que iba a suceder. Él debía morir. Como en el verso anterior. ¿Se acuerda? Isaac le preguntaba a Abraham, ¿dónde está el cordero? Ese cordero tenía que morir ahí arriba en el monte Moria, sobre un altar. Y eso era lo que tenía que suceder. Y acá en Éxodo 12, este cordero con que se iba a celebrar la Pascua, era el que tenía que morir también. Y era la figura de lo que ahora nosotros estamos viviendo, esa victoria. Él murió y resucitó al tercer día. Qué tremendo. Ahora veamos acá en Levítico 9:3. Estoy cerrando. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, mire, sin defecto para holocausto. Sin defecto para holocausto. Sin defecto para holocausto. O sea, tenía que ser impoluto, limpio, perfecto, sin defecto. Era el Cordero de Dios. Era porque Él sufrió la agonía desde el monte de los olivos. Ya Él había empezado a padecer. Ya Él había empezado a sufrir. Él tenía que ser sin defecto. Y lo que el enemigo estaba tratando era de frustrar eso, de que Él no llegara perfecto, sin defecto. Y por eso es que Él decía: Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa. Porque el enemigo lo que quería era frustrar, manchar, lo que quería era contaminar. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz y pidió agua y en lugar de eso le dieron a beber hiel? En todo momento el diablo, que el Señor lo reprenda, lo quiso contaminar, y él escupió, él es a hiel, porque él no podía morir como Cordero de Dios amargado, y la hiel es amarga. ¿Se da cuenta? O sea, era una que el enemigo lo que quería era que se estropeara todo, que todo se arruinara, pero Él no lo permitió. Nuestro Dios no lo permitió, nuestro Padre, el Espíritu Santo no lo permitió. Entonces aquí es el Cordero sin defecto, mire. Es esta sangre, mire, aquí ya está nuestro Cordero, mire, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está la sangre, mire. Aquí está la sangre de su agonía, mire. Aquí está la sangre de su muerte, de la angustia que Él sufrió. Porque esta es mi sangre, lo está diciendo el Cordero, que sufrió la agonía, que peleó esa gran batalla. Entonces dice que por muchos es derramada para remisión de pecados. Juan 6:53, el mismo Cordero, mire, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mire todo lo que traía esta sangre preciosa. Mire todo lo que traía esta bendición del nuevo pacto. Aquí está el Cordero diciendo: come mi carne, bebe mi sangre, si no, no tenéis vida en vosotros. Pero es la sangre que Él derramó como esas gotas, como sudor, coágulo de sangre, ahí en el Getsemaní.
su sufrimiento para la felicidad y la salvación nuestra. Es el mismo Cordero que estamos viendo acá. Es el mismo Cordero que dijo estas palabras, que estableció esto. Es ese hermoso sacrificio, ese padecimiento, su agonía, al punto de la muerte. Pero salió victorioso. Estamos casi cerrando, mis hermanos, para participar. No me quiero extender mucho acá porque vamos a ministrar unos minutos nada más. Hebreos 9:22 para cerrar este tema, que es la agonía del Cordero. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Repito, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, desde el primer momento que Él derramó sangre de su propia vida, de su cuerpo, ya la estaba derramando por nosotros. Ya la estaba derramando para poder hacer perfecta la obra, completa. Amén. Y eso es lo que vemos acá. Sin sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay salvación, no hay gracia. Pero aquí vemos que Él triunfó entonces. Y entonces estamos, gracias a su obra, a su misericordia, aquí, esperando que aparezca, esperando que regrese y que venga por nosotros, por su pueblo. Entonces, si está listo, vamos a comer del pan, vamos a participar. El Señor dijo en 1 Corintios, capítulo 11, dijo: este es mi cuerpo. Pablo dice que la noche que él fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Y eso está representado en el pan, al cual bendecimos y bendecimos el vino. Y entonces les dijo que repartiéndolo entre ellos, les dijo: comed el pan, la carne del Cordero, de todo lo que la agonía que él tuvo, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a participar de ese pan en el nombre de Jesús. Si lo tiene a la mano, vamos a participar según lo que está escrito en su palabra, y luego vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Vamos a comer del pan. Gloria a Dios, qué bendición. Gracias, Señor, por el cuerpo. Asimismo dice la palabra, el labio del apóstol Pablo, que esa misma noche tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y dijo: haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hagáis, recordando mi muerte, pero también mi venida. Así que en el nombre de Jesús, los que vamos a participar tomamos de la copa para seguir con la oración. Tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra
Gracias por la oportunidad que nos das de participar de esta mesa, de esta Santa Cena, y que ya hemos hablado, Señor, hemos explicado a la luz de tu santa palabra todo lo que tú has hecho y representa para nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos al pueblo, bendecimos a los participantes, bendecimos la iglesia, bendecimos a todos y cada uno, Señor, en tu nombre, y que esto haga vida en nosotros, que nos dé vida y que nos dé genética nueva y que sane nuestra genética espiritual, moral y también física. Para todos los que están enfermos y con dolencias, la sangre de Cristo tiene poder, está vigente todavía. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, dice tu palabra. El poder de la sangre. Gracias, Señor, por el pan y el vino. Te bendecimos y te adoramos. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final de esta administración y será en una próxima oportunidad que por estos dispositivos nos saludaremos, y bendiciones, y que este comienzo de semana, esta semana que viene, si Él nos presta la vida y no ha venido, tengas éxito, hermano, en todos tus trabajos, en todas tus empresas, labores, en todos tus negocios y en todo lo que emprendas. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Iglesia de Cristo. Amén y amén.